Mis hermanos, mis hermanas en Cristo, una vez más es un gusto estar aquí ante estos benditos medios, llevarles la palabra de mi Señor, a ti mi hermana, a ti mi hermano, que estamos en estos momentos, en estos tiempos, en estos 40 días acompañando al Señor. Ojalá y así estemos todo mundo acompañando en ese ayuno, en ese sacrificio que hizo por todos nosotros. Y la palabra de Dios de hoy, de este día, nos dice así en el Salmo. Dice el Salmo: recordarás las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hombre sobre aquella tierra, contando el sustento de pan. Por delante has enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordarás las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron en el suelo en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo ascendió. Recordar las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Mis hermanos, mis hermanas, hoy en este viernes 18, dice aquí en el Salmo que recordad las maravillas que hizo el Señor. Pero a veces, mis hermanos, mis hermanas, a veces ni siquiera nos hemos dado el tiempo de ponernos a leer la Sagrada Escritura, de ponernos a leer ese bendito Via Crucis para recordar esas maravillas que hizo el Señor, ese sacrificio que hizo por ti y por mí. Hoy este día nos habla muy de la mano este salmo de José, vendido como esclavo. Y aquí nos va a hablar también en la primera lectura de hoy de este día, en la lectura del Génesis 37, del 3 y 4 y 12 y 13. Estos versículos nos van a hablar de las maravillas que hace el Señor a veces. Pero también nos va a hablar, mis hermanos, mis hermanas, también nos va a hablar hoy este día la palabra de Dios, de aquellos elegidos, de aquellos escogidos de Papá Dios. Nos toca a veces sufrir, nos toca a veces padecer, nos toca a veces pasar por tremendas pruebas. Aquellos elegidos de Papá Dios, aquellos elegidos de nuestro Señor, mis hermanos, mis hermanas, a esos elegidos a veces nos toca sufrir bastante, porque somos preferidos del Señor, pero el mundo, como dice por ahí un evangelio, el mundo odia a los que son de Jesús, a los que pertenecen a Dios, a los que Dios ha elegido. El mundo a veces no les caemos bien, mis hermanos, al mundo no le vamos a hacer bien, porque no tratamos de hacerle bien al mundo, sino a mi Padre Dios. Y vamos a pasar a la lectura de este día. La lectura, como les digo, está en Génesis 37 y dice así: Israel prefería a José entre sus hijos, porque le había nacido en edad avanzada, y le hizo una túnica con mangas. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre los hermanos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica con mangas que llevaba. Lo agarraron y lo echaron a un pozo. Era un pozo vacío sin agua. Al pasar unos mercadeos madietas, retiraron a José del pozo y lo vendieron a los israelitas por 20 pesos de plata. Esta es palabra de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, joven, jovencita que me estás escuchando a través de estos benditos medios. Aquí les hablaba yo que cuando Papá Dios nos elige, Él nos escoge. A veces ni somos nosotros los que elegimos a Dios servirle, ni somos nosotros los que elegimos: yo soy tu servidor, Señor, yo quiero ser como Isaías. Sino que Él es el que nos elige. Él es quien se ha fijado con todo y todas
los defectos que tenemos. Mas sin embargo, cuando Dios pone la mirada en ti y en mí, mi hermano, Él nos elige. Dice aquí la palabra de Dios en esta lectura. Ahí viene, vamos a matarlo. Y nosotros a veces cuando llegamos a un grupo de oración, cuando llegamos a un ministerio, a un servicio, pensamos, mis hermanos, cuando nos dice una persona, un servidor, un coordinador, un hermano instruido en la palabra, el Señor te ha elegido, hermano. El Señor te ha elegido para que prediques su palabra, para que lleves tu palabra a todo el mundo, para que lleves tu palabra a donde hay tanta necesidad. Y pensamos, la mayoría de las veces, mis hermanos, que ahí se acabaron los problemas. Que ahí vamos a estar de la mano de Dios, que ahí vamos a estar en el camino del Señor y que ya no va a haber problemas. Ahí comienzan, mis hermanos. Ahí comienzan las dificultades, hermano. Dice aquí la palabra de Dios que Israel prefería a su hijo José entre sus hijos, mis hermanos, a ese elegido. Pero ¿qué dice aquí? Por ser lo que nos pasa a veces a ti y a mí, mis hermanos, lo que nos pasa cuando somos elegidos, preferidos del Señor. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero a cada quien de los que ha escogido el Señor, somos sus elegidos, mis hermanos. Somos sus elegidos. Pero, mis hermanos, mis hermanas, dice aquí la palabra de Dios que Israel prefería a su hijo José. A lo mejor él miraba en él un buen corazón, una disposición, miraba una humildad. Ponle ahí tú, mi hermano, mi hermana, lo que aquel miraba. Está hablando aquí de un padre de Israel, pero papá Dios, le vamos a poner el nombre. Dice que le hizo una túnica con mangas. Eso significaba como de un rey. Pero ¿qué pasa ahí, mis hermanos, mis hermanas? Dice, sus hermanos al ver a su padre que prefería entre los hermanos, empezaron a aplaudir. ¡Qué bueno! No, mis hermanos, ahí comienza todo lo contrario. Cuando nos dicen, tú eres elegido por el Señor te ha elegido, el Señor te ha escogido, el Señor te ha llamado. ¿Por qué? Porque es su decisión de papá Dios, elegirnos para ser sus profetas. Si queremos llegar un día a ser profetas, profeta es anunciar y a veces denunciar, mis hermanos. Denunciar lo que está malo y anunciar su palabra. Y dice aquí lo que a veces le puede pasar y nos puede pasar a ti y a mí, mis hermanos. Dice, al ver eso, al ver que aquel padre prefería entre aquellos hermanos a José, dice, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. ¿Cómo ves, mis hermanos, mis hermanas? Entre hermanos de sangre a veces, entre servidores, mis hermanos, de un grupo de oración, porque Dios le ha regalado un don diferente a otro, en un ministerio, porque el otro hermano quiere estar en ese ministerio, porque él quería ese ministerio. Dice aquí que entre hermanos, dice aquí que le tomaron rencor, ya no lo querían, mis hermanos, ya sentían rencor contra aquel hermano. Y dice tristemente aquí, y hasta le negaban el saludo. ¿Y qué había hecho aquel hombre, José? No había hecho nada. No había hecho nada malo. Lo único que a veces hacemos tú y yo, mis hermanos, que hoy le ponemos el nombre de José a ti y a mí, decirle al Señor, sí, Señor, como dijo Isaías, aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy con todos mis miles de defectos que tengo. Si tú me has elegido, aquí estoy para hacer tu santa y bendita voluntad. Y comenzamos, mis hermanos. Comienza lo que pasó José. Comenzamos a sentir el rechazo. A veces de nuestra propia familia. Yo era ya tan persinado, yo era ya tan esto. ¿Y quién eras? ¿Y cómo andabas? Lejos de aplaudirte, mis hermanos, mis hermanas que me estás escuchando. Lejos de aplaudirte. El día que tomamos esa decisión de decirle al Señor, sí, Señor. Así como te has fijado en mí, yo te digo que aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para que mi cuerpo, para que todo mi ser sea útil a tu servicio. El Señor puede hacer muchas cosas Él solo, pero el Señor es bueno. Y el Señor no se jacta de Él, de papá Dios, de mi Señor Jesucristo, no es de hacer aquellos milagros. Se basa de un hermano, un predicador, de un hermano que está comenzando y de un hermano que a lo mejor ni predicador es. Si te manda como Ananías a imponer las manos sobre aquel enfermo, Dios lo va a sanar. Lo que quiere Dios es disponibilidad. Pero cuando Dios nos elige, cuando Dios nos prefiere, porque a veces nos prefiere entre muchos, pero a veces también, mis hermanos, somos muchos los elegidos. No nomás soy yo, nomás eres tú. Somos muchísimos los elegidos. Pero
Ahí está el pero. Pero a veces no escuchamos, estamos tan cerrados de los oídos físicos y espirituales que no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos la voz de Dios. Cuando estamos en una oración, cuando estamos dormidos, estamos en oración, pero no ponemos atención porque estamos haciendo oración al Señor y estamos en nuestra mente pensando todos los problemas, todas las dificultades, todas las calamidades, todo lo que hay. Y cuando el Señor nos quiere hablar, mis hermanos, que nos ha elegido entre todos los del mundo, que nos ha llamado y no escuchamos ese llamado. Y vamos, lloramos, oramos un rato ante el Santísimo y cuando el Señor nos quiere decir, mi hijo, mi hija, yo te he elegido, yo te he escogido. Ve y capacítate, ve e intégrate al grupo de oración Julano, Él te va a manifestar a dónde el Señor nos tiene ese lugar. En tantos grupos de oración, en cualquier ministerio. Pero ¿qué pasa que no lo escuchamos, mis hermanos? Que no lo oyemos. No oyemos porque hemos cerrado nuestros oídos espirituales y nuestros oídos físicos. Físicos, cuando una persona va y te dice, hermano, usted ya está listo para predicar, hermano, usted ya está listo para que se pare de esa banca y pase aquí al frente a hablar. No, yo no sé, y eso no es para mí. No, yo ni siquiera sé hablar ante el micrófono, menos voy a ir a una radio donde se oiga todo el mundo, menos voy a... Hermano, hermana, te quiero decir que nosotros no tenemos que hacer mucho, no tenemos que hacer nada, solamente ponernos a la disposición de Papá Dios. Él lo va a hacer por nosotros, dice Él en sus promesas. Yo haré que el Espíritu Santo hable por ti, yo haré que lo que tú hables, el Espíritu Santo lo traduzca para que te escuchen, para que te entiendan en sus propias palabras. Dice aquí la palabra de Dios. Versículo 23, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica con mangas que llevaba, lo agarraron y lo echaron a un pozo. ¿Cómo ves, mis hermanos? Lo que nos pueda pasar a ti y a mí, pero no por eso, mis hermanos. No por eso nos vamos a parar, no por eso nos vamos a asustar. No son palabras para que nos asustemos, no son palabras para que demos ese paso atrás. Son palabras, mis hermanos, que dice aquí la Sagrada Escritura, que agarraron y echaron sus hermanos a aquel pozo. Aquel hermano. ¿Por qué? Porque dice acá arriba, porque ya sentían rencor, coraje. Hasta le negaban el saludo a aquel hermano porque su padre lo prefería. Mis hermanos, mis hermanas, te quiero decir que cuando tú y yo, el Señor nos elige, cuando tú y yo predicamos su palabra, comenzamos estos caminos, es porque el Señor nos prefiere entre muchos. No porque seamos buenos, no porque seamos capaces, no porque y es que yo lo sé, es que el Señor se fijó por mi... No, mi hermano, mi hermana. Él se fijó y se va a fijar en ti, en mí, y se va a fijar en ti que no sabes a lo mejor hacer nada como estaba yo, ni leer sabía siquiera. Mas sin embargo, le dije al Señor, si tú te has fijado en mí, Señor, y quieres que yo sea un instrumento tuyo, Señor, aquí estoy, Señor. Yo no sé nada, Señor, pero tú lo sabes todo. Tú me conoces a mí, Señor, sabes las debilidades que tengo, sabes lo tonto que soy, como le dicen a uno a veces sus padres. Tú eres un tonto, ¿tú para qué sirves? No sirves para nada. Pero el Señor, mis hermanos, Papá Dios, a veces de esas personas como uno, como yo, que fui un alcohólico, que andaba en el mundo perdido, que no conocía de Dios y me hacía decir católico, ni siquiera entraba a misa, iba a una fiesta y lo que iba a ir a tomar. Sin embargo, el Señor tenía su mirada en mí, tenía su mirada en este siervo inútil. Me había preferido. Pero ahí estaba, esperando que escuchara, que un día llegara a un lugar con todo aquello que venía arrastrando, mis hermanos, con todo aquello que me atormentaba, palabras, golpes, palabras de sus padres, de su madre, de uno. Y el Señor esperando que llegara un día el momento donde tuviera un encuentro con el Señor. En un grupo de oración donde ahí tiene un encuentro con el Señor. Y ahí le manifiesta a uno que el Señor te está llamando y que el Señor te está sanando. Para que de ahí en adelante te levantes en gloria y en victoria, mis hermanos. Para que nos levantemos, para que el Señor está extendiendo su mano. Levántate, mi hijo, mira, aquí estoy yo para sanarte. Quiero sanarte tu pasado, tu niñez, todo lo que traes cargando. Yo te he elegido, eres mi preferido, te prefiero entre muchos. Te decía ahorita, mis hermanos, pero muchas de las veces no lo escuchamos. Y seguimos yendo a un grupo de oración, y seguimos yendo a un retiro, y seguimos yendo a veces al Santísimo, y vamos,
Y hay personas que dicen, es que yo no siento nada, hermano, yo no sé usted, pero yo no siento nada, vengo al grupo, ya hasta soy servidor, ya hasta tengo un ministerio, pero ¿sabe qué? No siento la presencia de Dios. No siento nada. Mis hermanos, es porque estamos cerrados, es porque nuestro corazón se ha cerrado. Es porque no le abremos el corazón al Señor. El Señor es un Dios que con todo su poder quiere que solamente le abramos el corazón, mis hermanos, para Él entrar en nuestro interior. Que cuando vayamos a comulgar, a comer su cuerpo, verdaderamente sientamos que Dios ya está en nosotros. Dice aquí, era un pozo vacío sin agua, donde lo habían echado. Dice aquí, termino con este versículo, dice, pero al pasar unos mercadeos medianitas, retiraron a José del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 pesos de plata. Mis hermanos, mis hermanas, aquellos acomedidos a ayudarte, como a veces muchas personas del mundo se arriman a decirte que te van a ayudar, que te ofrecen ayuda. Aquí fueron y lo rescataron, mis hermanos, pero para venderlos como esclavos, lo que hacían aquellos años, en aquellos tiempos. No lo hicieron por ayudarlos, mis hermanos. Todavía aún peor, fueron y lo rescataron, lo sacaron para venderlo, para que pasara a ser esclavo. Ahorita vamos a pasar a una alabanza y lo vamos a regresar con un evangelio que va pero muy de la mano de esta lectura, mis hermanos. Y nos seguimos gozando en la presencia de Jesucristo. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Canta, cántale al Señor, porque Jesús te liberó. Canta, cántale al Señor, porque Jesús es el Señor. Canta, cántale al Señor, porque Jesús te liberó. Canta, cántale al Señor, porque Jesús es el Señor. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Regresamos después de esa hermosa alabanza, mis hermanos. Una alabanza, un pedacito de alabanza que puso el hermano. Y me llegaba mucho ahorita que estaba terminando para esa alabanza, donde decía, enamorado de Él, enamorado de Él. Mis hermanos, mis hermanas, cuando uno conoce al Señor y se enamora, ya no hay cansancio, mis hermanos. Cuando uno conoce a Dios, no hay fatigas, mis hermanos, porque está enamorado. Y no importa las pruebas, no importa las tribulaciones, no importa lo que venga. Como nos decía la lectura de este día, allá en Génesis 37, lo que le pasaba a José, a él no le importaba qué le pasara. No le importaban las críticas, no le importaba que no lo quisieran sus hermanos, porque él sabía que él era elegido,
porque era preferido. Vamos a pasar a un evangelio. El evangelio de este día está ahí en Mateo 21, del 33 al 43, y luego del 45 al 46, estos versículos, donde van muy de la mano, mis hermanos, donde van muy de la mano de esta lectura, de la que nos hablaba este salmo de este día. Un salmo, una lectura, un evangelio, pero muy de la mano. Muy parecidas, similarísimas totalmente. En la lectura de este día decía, ahí viene, vamos a matarlo. En este evangelio de este día dice, este es el hijo heredero, matémoslo. Unas lecturas que van muy de la mano. Y dice la palabra de Dios así. En aquel tiempo dijo Jesús a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos: escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lugar y construyó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes y uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. Envió a otros sirvientes más numerosos que los primeros y los trataron de igual modo. Finalmente les envió a su hijo, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores, al ver a su hijo, comentaron: este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarraron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Por eso les digo que a ustedes les quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca frutos. Cuando los sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Intentaron arrestarlo, pero tuvieron miedo de la multitud que lo tenía por profeta. Esta es palabra de Dios. Gloria y honor a ti, mi Señor Jesús. Una lectura, mis hermanos, muy clara. Una lectura donde Jesús les hablaba a aquellos maestros de la ley. Les hablaba a aquellas personas, a los jefes de los sumos sacerdotes, a los ancianos, aquellos fariseos que creían que lo sabían todo, mis hermanos. Dice aquí al comenzar: en aquel tiempo dijo Jesús a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. No era porque fueran ancianos viejitos. Aquellos ancianos, mis hermanos, aquellos ancianos en el templo, aquellos ancianos en estar allí a veces. Y a veces nos puede pasar a ti y a mí lo mismo, mis hermanos. Creemos que porque ya estamos en un grupo de oración, porque estamos en un ministerio que el Señor nos ha prestado, que el Señor nos ha regalado, y pensamos que somos los que ya sabemos más que todos los demás. A eso se refiere la Sagrada Escritura, a eso se refiere este evangelio. A los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Está hablando de ancianos de tiempo en un ministerio, en una coordinación,
o en un puesto, como decimos en la iglesia. Porque a veces ya hasta le cambiamos el nombre de ministerio y a veces ya lo tomamos como un puesto, como si fuera un puesto de la presidencia, como si fuera un puesto en el gobierno, como si fuera un puesto en una compañía. Y se nos olvida, mis hermanos, que es un servidor, que somos un servidor, que somos para dar un servicio, mis hermanos. Si es un coordinador, lo pone allí el Señor a través de aquella votación de nosotros para que coordine aquel ministerio, para que coordine aquel grupo de oración, para que coordine todos los ministerios, mis hermanos. Pero a veces agarramos ese ministerio y ya no lo queremos soltar porque ya yo tengo ese puesto y ya lo agarramos como aquellos y ya tenemos tantos años en ese puesto, y ya tenemos tantos años en ese ministerio y es mío. Hoy la palabra de Dios es clara y a veces es dura. Habla aquí la parábola. Jesús hablaba en parábolas de un hacendado. Jesús estaba hablándole a aquellos jefes de los sacerdotes, a aquellos ancianos. Estaba hablando de cosas terrenales, mis hermanos. Pero al mismo tiempo estaba hablando del reino de Dios. En parábolas para que entiendamos. Pone el ejemplo de un hacendado que renta su parcela, que renta su hacienda, que renta su terreno. Aquellas personas depositando la confianza, mis hermanos. Cuando le está diciendo, le está poniendo las reglas y le está diciendo esto y esto. No, claro que sí. Por eso Jesús hablaba en parábolas para que entiendamos, yo y tú. Dice aquí, aquellos ancianos, dice, escuchen la parábola de un hacendado, plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lugar, construyó una torre y después la arrendó a unos viñadores y se fue, mis hermanos. Eso hace el Señor, mis hermanos. Eso hace el Señor cuando viene, como te decía en la lectura de este día. Eso hace el Señor aquí. ¿Qué les dijo a aquellos? Depositó su confianza en aquellos trabajadores, en aquel que le rentaba su terreno, en aquella persona. Toda su confianza depositaba el Señor en aquel hombre que hablando terrenalmente le decía que le rentaba su hacienda, su terreno, su negocio, su tienda o lo que estamos hablando terrenalmente. Pero a lo que voy, mis hermanos, ¿qué hacía Dios? ¿Qué hacía nuestro Señor? Depositar la confianza en aquellas personas. ¿Qué hace el Señor, mis hermanos? Cuando en nosotros, en ti, en mí, deposita la confianza y nos da un ministerio de saber rezar rosarios, un ministerio de saber hacer oración, un ministerio de predicar su palabra, un ministerio de cantar, de un cantante que canta tan hermoso como hay unos en el mundo, que a la hora de cantar en un congreso, en un retiro, pareciera que cantaran ángeles. Yo me pregunto, ¿acaso será la voz de ellos? ¿O es que el Señor los eligió? ¿Es que el Señor les ha dejado esa voz como les dejó aquella viña, aquellos viñadores? Les ha dejado esos dones que el mismo Señor los depositó, así como aquella persona no tenía nada, mas sin embargo de un día para otro, de la que habla la parábola, ya era rico, ya tenía una hacienda. Dice porque el Señor, aquella persona que la parábola que hablaba a Jesús, y se fue y se las dejó con toda la confianza. Me van a dar el tanto por ciento cuando cosechen. Me van a dar poquito. Eso, mis hermanos. Hermano servidor, hermana servidora, hermano predicador, hermano orador, hermano que cantas en un coro, hermano que tienes un coro que cantas hermoso. El Señor ha depositado la confianza como depositó con aquella persona, con aquella hacienda. El Señor ha depositado en ti y en mí la confianza en nosotros, que va a recoger frutos a través de ti y en mí lo que estamos trabajando. No es para nosotros, mis hermanos, lo que estamos trabajando. No es de nosotros ese trabajo. El Señor nos lo ha encomendado. El Señor nos ha puesto la confianza en esos dones que nos ha prestado, que nos ha regalado, que nos ha rentado. Dice aquí, versículo 34, cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Lo que le correspondía a Dios. Jesús les estaba hablando en una parábola para que entendieran terrenalmente que venía por lo que habían cosechado, mis hermanos.
Eso es lo que estamos haciendo tú y yo, mis hermanos, hoy en día. Aquellos que le hemos dicho sí al Señor, que hemos escuchado su llamado, que hemos escuchado que nos ha elegido el Señor, que estamos trabajando, no para saciarnos nosotros, mis hermanos, ni para llenarnos, ni para orgullecernos. Estamos trabajando para el Rey de Reyes, mis hermanos. Que estamos trabajando para Papá Dios. Y Él va a llegar a recoger esas cosechas de la cual tú y yo estamos trabajando. Pero mira a veces lo que hacemos. Si es que nos ha pasado, te ha pasado, como decía aquí al empezar esta parábola. Dice, pero los viñadores agarraron a los sirvientes, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. Les decía yo, mis hermanos, mis hermanas, que estas lecturas iban muy de la mano de hoy este día, este evangelio, lo que le pasó a José en esa primera lectura. Cómo fueron y hasta lo aventaron a un pozo, nomás que no tenía agua. Cómo fueron y lo rescataron, mis hermanos. Esos servidores que iban muy confiados, es que es el Señor el que nos manda a recoger lo que le corresponde. Pero, mis hermanos, eso es lo que nos pasa a veces a nosotros, con el mundo, con personas que no conocen de Papá Dios. Dice, cuando ya vio que aquellos tres que habían mandado, que a uno lo mataron, a otro lo golpearon, a otro lo apedrearon. Dice, finalmente, dice que mandó a su hijo, pensando que aquel hijo lo iban a respetar, mis hermanos. Pensando aquel patrón, pensando Dios, pensando aquel patrón, es que los empleados no lo respetaron porque dijeron, ¿estos quién son? Son empleados. ¿Cómo le vamos a dar lo que corresponde a aquel hacendado? ¿Cómo le vamos a dar cuenta lo que le corresponde? Dice que finalmente pensó, Papá Dios, pensó aquel hacendado, mandaré a mi hijo. Si es mi hijo, ¿cómo van a faltarle al respeto? ¿Cómo le van a hacer algo si es mi hijo? Ay, lo van a respetar. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? ¿Qué pasó cuando vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo? A este mundo que Él había creado al principio de los tiempos. Vino a su casa, mis hermanos. Vino a donde era todo de Él. ¿Y qué pasó? Dice que en el versículo 33 lo agarraron, lo echaron fuera y lo mataron. Y Jesús les decía, ¿qué pasará cuando venga ese padre? ¿Qué pasará cuando venga ese dueño de la hacienda? ¿Qué pasará con aquellos trabajadores? ¿Qué pasará con aquellos que arrendaron aquella hacienda? Dice aquí la palabra de Dios. Dice en el versículo 43. Pero ellos dijeron a a ustedes se les quitará el reino de los cielos. Mas sin embargo, dice aquí la palabra de Dios en este último versículo. Dice, cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron esta parábola, comprendieron que se refería a ellos, porque era muy clara, porque es muy clara esta comparación o parábola como habla Jesús, que se refería a ellos, aquellos fariseos, aquellos ancianos que creían que ellos eran los que sabían todo. Jesús quiso venir a hablarles, a quebrantar las leyes, a explicarles la Sagrada Escritura. ¿Qué pasó, mis hermanos? Dice aquí en el versículo 45, cuando los sumos sacerdotes, los fariseos oyeron esta parábola, comprendieron que se refería a ellos, intentaron arrestarlo, pero tuvieron miedo de la multitud que lo tenía como profeta, porque era un profeta, mi Señor. Mis hermanos, cuando tú vas a llevar la palabra del Señor, termino con esto, cuando tú vas a llevar la palabra de Dios, el Señor te puede usar como profeta también, mi Señor. Mi Señor es bueno. Y te puede utilizar para que profetices en cualquier momento, mi Señor, que le des una palabra de aliento a un hermano necesitado, pero también te pueda, mi Señor, utilizar, profetizar, para que le digas a un hermano que llega a ese grupo de oración, para que a través de una prédica, en el momento de la oración, le digas a aquel hermano que está mal. Y a veces aquel hermano que va a un grupo de oración, peor si va por primera vez, te quiero decir, mi hermano, mi hermana, que predicamos, que comenzamos a predicar.
Aquel hermano a veces en oración, si el Señor te utiliza para profetizar, para ser un profeta, como era mi Señor Jesucristo, como fueron aquellos profetas a los cuales se envió delante de Jesús. ¿Y qué les pasó? Los mataron, los apedrearon, les cortaron la cabeza a todos aquellos que profetizaban. A nosotros a veces cuando estamos predicando y en el momento de la oración, en el momento de la prédica, hay hermanos que les queda una parábola como esta y salen enojados con uno. Así como aquellos fariseos, aquellos maestros de la ley, salieron enojados de ese lugar donde lo estaban escuchando, que querían arrestarlo. Dice, nomás que tuvieron miedo de la multitud que se les echara encima. Mi hermano, mi hermana, termino con esto, te quiero decir que si el Señor te ha tomado para que profetices, si el Señor te ha elegido para que llevemos la palabra, si el Señor nos ha elegido para que anunciemos o denunciemos, mis hermanos, que no tengamos miedo. Así como hizo Jesús aquellas parábolas, mis hermanos, aquellas parábolas donde aquellos fariseos, aquellos maestros de la ley, se les hacía muy duro lo que él hablaba. ¿Sabes por qué, mi hermano, mi hermana? Termino con esto. Porque era la verdad, mis hermanos. Y cuando nos dicen la verdad nos enojamos, y cuando nos dicen la verdad nos duele, y cuando nos dicen la verdad a una persona, hacemos muchas cosas. Lo que menos hacemos es reconocer que es el Señor que a través de ese hermano nos está diciendo cómo estamos mal, cómo el Señor quiere que cambiemos, cómo el Señor quiere que actuemos. Vamos a ir a una pequeña alabanza y para hacernos una pequeña oración. Cuán sublime es el amor, el que no mide distancia. Como suave brisa llega y te llena el corazón. Él es quien te fortalece, con su diestra te sustenta. Salvación para el perdido, agua fresca al peregrino, galardón del vencedor. Es el amor de Dios el que llena nuestras vidas, el que cura las heridas, esas que te hacen llorar. Te da su mano como él no hay otro amigo. No te deja en el camino, siempre a tu lado Él está. Después de escuchar esta hermosa alabanza, vamos a pedirle a Papá Dios que escuche estas plegarias, estas oraciones. Que escuche todas estas peticiones que vamos a ponerle al Señor. Señor mío y Dios mío, te pido, Padre Santísimo del cielo, por todas aquellas personas que están enfermas. Por todas aquellas personas, mi Señor, que se les ha terminado la fe, Señor. Por todas esas personas, Padre Santísimo del cielo, que te han renegado en una enfermedad, Señor. Que les des paciencia, mi Señor. Fortaleza, Padre mío. Que les aumente su fe, Señor Jesús. Si les has permitido una prueba de una enfermedad, Señor, dales fe a esos hijos tuyos, a su familia, mi Señor, a sus familiares, Señor. Para que al pedirte, Señor, te pidamos, Señor, con una certeza de que tú nos estás escuchando, Señor. Porque a veces te pedimos, Señor, como dices tú en tu Sagrada Escritura, pareciéndonos a las olas del mar que van a merced del viento. Te pedimos, Señor, pero luego comentamos con algún hermano, con una hermana que no te conoce y nos dan unas palabras
que lejos de animarnos, Señor, lejos de animarnos a ti nos desconsuelan, Señor. Hoy te pido, Padre Santísimo del cielo, por todas aquellas personas, mi Señor, que están en los hospitales, mi Señor Jesús, padeciendo de cualquier enfermedad, Señor. Que si es tu voluntad, Señor, pongas tus manos allagadas y los sanes, Señor. Te pido por tu hija Laura, mi Señor, que está en México, mi Señor, que a través de ese accidente automovilístico, Señor, está en ese hospital, mi Señor. Que pongas tus manos allagadas sobre sus partes golpeadas, Señor Jesús, para que si es tu santamente voluntad la sanes, mi Señor. Que a través de esos doctores, mi Señor, sean tus manos, mi Señor Jesús, las que la estén sanando. Que a través de esos doctores, mi Señor Jesús, que van a hacer esa operación, sean tus manos allegadas, sean tus manos poderosas las que la van a sanar, Señor. Te pido por la paz del mundo, Señor. Te pido por la paz de Rusia, de Ucrania, mi Señor Jesús. Por esos países en guerra, mi Señor. Pero a veces, Señor Jesús, hasta en nuestras propias familias hay guerras internas, Señor. En nuestras propias familias, mi Señor, nos asustamos porque un país se levanta contra otro, mi Señor. Y a veces en nuestras propias familias estamos en guerra, Señor, en guerras. Como decía aquí en la Sagrada Escritura, mi Señor. Porque papá prefiere a uno, porque papá le dio a otro, mi Señor. Aquí nos hablabas hoy en esta primera lectura, mi Señor Jesús. Cómo aquellos hermanos le tenían rencor, coraje a José, Señor. A veces, Señor, ni nos damos cuenta que papá, mi Señor Jesús, que mamá nos aprecia más, mi Señor, y nuestros hermanos, mi Señor Jesús, nos desprecian, nos odian, mi Señor, nos toman coraje, mi Señor. Y hay guerras internas, Padre Santísimo del cielo, que le niegan el saludo como a José, Señor. Hoy te pido, mi Señor, por esa paz, mi Señor Jesús, por esa paz de esas familias, mi Señor, de esas guerras que hay entre familias, entre hermanos de sangre, Señor. Y queremos que estén en paz aquellos países, Señor. Si en nuestras familias, en nuestro corazón no hay paz, Señor. Hoy te pido, mi Señor, que mandes paz a todas aquellas familias, mi Señor. A esos corazones donde no haya paz, mi Señor. Te pido por la paz del mundo entero, por la paz de tus hijos, por la paz de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, Señor. Que nos hagamos dócil a tu palabra, Padre Santísimo del cielo. Especialmente, mi Señor Jesús. Te pido por aquellos jóvenes, mi Señor, que no te conocen. Por aquellos jóvenes, mi Señor, que en este tiempo de cuaresma, mi Señor Jesús, han llegado a decirle a uno: ¿tú a poco miraste a Jesús que lo crucificaron? ¿O por qué crees en él? Tú dices en tu santa bendita escritura, como dijiste a Tomás: tú crees porque me viste, dichosos aquellos que creen en mí sin haberme visto. Que esos jóvenes, Señor Jesús, hay quien les hable hoy en día de ti, mi Señor Jesús. Que a través de presentar esos viacrucis hagan conciencia, mi Señor, de que verdaderamente te entregaste hasta la última gota de tu sangre en esa bendita cruz por amor hacia nosotros, mi Señor. Gracias, mi Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y vas a hacer en estas familias, y por haber escuchado estas peticiones, Padre Santísimo del cielo. Gracias de lo más profundo de mi corazón, Señor. Y cerramos esta oración con esa oración que tú nos dejaste por excelencia, diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. A usted, Madre Santísima del cielo, Madre de nuestro Señor y Madre nuestra, le pedimos su santa intercesión, que nunca se canse de orar, de pedirle, papá Dios, por estos tus hijos ingratos, pecadores. Y le repetimos las palabras que el ángel San Gabriel le dijo, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos nuestras familias, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Les habló su hermano en Cristo, Alfredo. Bendiciones.